compartir pantalla. Ok. Bueno, amado hermano, le doy gracias a Dios, igualmente a nuestro hermano Manuel, que nos da la oportunidad de compartir la palabra de Dios por medio de esto, del Zoom, estos medios tecnológicos que, bueno, nos hace conocer y nos hace edificar. Dios es bueno, Dios es maravilloso y yo creo que esto lo tenía Dios de antemano ya programado para que nosotros podamos compartir la palabra también. Y bueno, voy a empezar recordando el estudio de la clase pasada, la llegada del rey, segunda parte, donde estuvimos viendo, amados hermanos, la aclamación al rey. Y estudiamos que Jesús fue recibido por una multitud que lo aclamaba frenéticamente. Grandes voces se escuchaban. Y esa gran multitud era de judíos y de gente de otras naciones, porque era el inicio de la fiesta de la Pascua. Decíamos que eran aproximadamente 2 millones de personas, según el censo que en su momento hicieron. Pues el pueblo llevaba cientos de años esperando al rey Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que pasado unos días, después de que la gente lo aclamaba, esa misma gente iba a pedir a gritos que fuera crucificado. ¿Por qué lo iban a crucificar o por qué pedían? Porque ellos esperaban un Mesías diferente, político, que viniera a dominar, pero Jesús vino a morir, a dominar el pecado, a morir para salvarnos a nosotros. Este Jesús no les gustó a ellos porque los confrontaba con sus pecados y los llamaba al arrepentimiento y a la fe. Eso estudiamos. Tristemente, alrededor del mundo religioso y alrededor del mundo está pasando lo mismo. Están predicando un Jesús domesticado, predican a un Jesús que es un mesero divino, un siervo que es capaz de satisfacer los deseos y anhelos de los corazones de muchas personas. Hablábamos en ese punto de los religiosos, ven a Cristo, etcétera, etcétera. Y el segundo punto que vimos, la mirada triste y penetrante del rey. Aquí hablábamos, amados hermanos, que Marcos, ¿cierto?, no aclara la situación, ¿cierto?, porque la tristeza. Pero en Lucas 19 sí nos da un panorama más explícito de la tristeza que tenía Jesús por la religión vacía y ritualista de su pueblo y por todo lo que habría de venir por haberlo rechazado como rey. Sabemos de antemano las consecuencias en el año 70. Hoy vamos a ver, amados hermanos, la tercera parte de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos a estar estudiando la maldición de la higuera, capítulo 11, versículo del 12 al 14. La maldición de la higuera, primera parte. Vamos a leer, amado hermano, la escritura. Aquí lo proyecté y dice la escritura. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Acabamos, amado hermano, la semana pasada de ver la entrada del rey a Jerusalén. Y él en la noche salió de Jerusalén después de haber entrado al templo. Dice al día siguiente, ¿qué quiere decir? El lunes en la mañana, hablábamos del domingo de Ramos como comúnmente se conoce en el mundo religioso. El lunes en la mañana salieron a Betania y tuvo hambre. Jesús, amado hermano, vivió como uno de nosotros, hombre, 100% hombre, y nunca dejó de ser Dios. Tuvo hambre y vino a la higuera a buscar comida. Ahora, ¿por qué va a la higuera? Porque la vio que tenía hojas, estaba frondosa. En este episodio, amados hermanos, es controversial y desconcertante que registra la Biblia en el ministerio de Jesús. Es controversial, amados hermanos, porque de aquí ahorita voy a hacer un comentario, se agarran los ateos, ¿cierto?, sobre un Jesús diferente. Vemos ahora un Jesús colérico y contradictorio a lo que estaba acostumbrado
a hacer y a lo que la gente estaba acostumbrado a ver de él. Sabemos que en el ministerio, madre hermano, los primeros años, por poner un ejemplo, los 3 años aproximadamente, Jesús está haciendo milagros, está predicando, hizo muchas cosas buenas. Toda la gente que se le acercaba a él encontraba ¿qué? Bendición, encontraba un bienestar llegando a los pies de Jesús en muchas enseñanzas. Pero ahorita, amados hermanos, ¿cierto? No lo vemos así. Era costumbre ver a Jesús recorrer aldeas, sanando, enseñando, siendo misericordioso con toda la gente que se acercaba a él. Recordamos episodios de la mujer adúltera, ¿cierto? Que tuvo misericordia de ella, merecía la muerte, pero Jesús tuvo misericordia de ella. Pero en esta ocasión era todo lo contrario. ¿Y por qué era todo lo contrario, más hermano? ¿Cierto? De aquí se agarran los ateos. De aquí se agarran los ateos, los escépticos, los que no creen en Dios. ¿Cierto? Para decir de que cómo así uno que se llama Jesús viene a tomar una planta inocente, ¿cierto? Y va a maldecirla, va a hacer que se seque. Y se secó de raíz. Vemos aquí un Jesús contrario a la costumbre, a como él se había manifestado al pueblo de Israel. No solamente al pueblo de Israel, sino a los gentiles, donde él tuvo la oportunidad también de predicar y de recorrer algunas aldeas. En esta ocasión era todo lo contrario. Surgen algunas preguntas, amados hermanos, y de estas preguntas, amados hermanos, vamos a ir desarrollando estos versículos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús maldice la higuera? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús maldice la higuera? ¿Por qué Jesús, amado hermano, y le dice nunca más tenga fruto? O sea, él le maldice, amado hermano, para que se seque. ¿Por qué Marco lo registra? ¿Por qué Marco lo registra así? Porque Marco lo dice de que no era tiempo de fruto. ¿Por qué Marco lo registra? Ahora, ¿cómo conectarnos a ese Jesús amoroso, misericordioso con este episodio? ¿Cómo conectarnos? Porque hay un contraste, más hermanos, entre ese Jesús misericordioso, porque todos los milagros, porque esto es un milagro que hace Jesús aquí. Los milagros que hacía Jesús, amado hermano, eran ¿qué? Para restaurar, para bendecir. Pero aquí vemos, amado hermano, que es para destruir, porque ciertamente se destruye esa planta. Vemos allá en el versículo 20. Al final dice que se secó de raíz. ¿Por qué Jesús buscaba qué? Frutos en una higuera cuando era tiempo de cosecha. ¿Por qué buscaba Jesús frutos en una higuera cuando no era tiempo de cosecha? Eso lo dice el mismo versículo 13. Dice de que no era tiempo para higos. ¿Por qué Jesús busca, amado hermano, un fruto o frutos en una higuera cuando qué? No era tiempo de cosecha. Para no equivocarnos, amados hermanos, para no equivocarnos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es necesario, amados hermanos, tener en cuenta varias apreciaciones. Es importante saber que para la primavera, es decir, para marzo, abril, a final de marzo o abril, hay un tipo de higuera que tiene muchas hojas, pero debajo de ellas tiene algunas brevas comestibles. Los árabes la llaman taz o alubia. Esto, amado hermano, era lo que estaba buscando Jesús, porque Jesús conocía los tiempos como hombre y como Dios también. Él estaba buscando ¿qué? Una breva, porque ciertamente ve esa higuera frondosa con muchas hojas, es que es un aliciente de que en esa higuera iba a encontrar una alubia, iba a encontrar una breva para comer, porque ciertamente tenía hambre. Entonces es importante esta apreciación, amado hermano, que la podemos encontrar, ¿cierto? Estudiando un poco la historia de las higueras. Pero este no era el caso. Esta higuera tenía muchas hojas, pero no tenía frutos. Mire que aquí lo contradictorio. La idea es que esa higuera, ¿cierto? Que tenía muchas hojas, y si tenía muchas hojas es porque probablemente tenía algunas brevas comestibles, pero no las tenía. Aquí que era el caso contrario. Esta higuera que tenía muchas hojas, pero no tenía frutos. Lo cual era que un grave indicio
porque siguiendo con estas consideraciones, vamos a mirar otra consideración. La higuera que tenía muchas hojas y no frutos era señal que iba a ser que una higuera fértil en la época de la cosecha, desde agosto hasta octubre, por allá que se recogen los higos. Era un indicio de que esta higuera no iba a ser fértil, iba a ser infértil. Probablemente se está ¿qué? Secando sus raíces y por tanto debía ser cortada. Es, amados hermanos, lo que tenemos que considerar para nosotros no juzgar o equivocarnos al decir de que Jesús, cierto, siendo misericordioso, el Hijo de Dios, hace una maldición para destruir. Y es importante que nosotros la tengamos en cuenta. Esta higuera prometía mucho, pero no tenía nada para ofrecer. ¿Cierto? Cuando Jesús se acerca o cualquier persona se acercara a esa higuera, ¿cierto? Iba ¿qué? Con deseos, porque veía que una esperanza de sacar un fruto, una breva de esa, pero tenía que mucho prometía, tenía muchas hojas, pero ¿qué? No tenía nada que ofrecer, no tenía un solo fruto. Jesús decide hacer con este árbol una parábola visual, amado hermano. Recordemos de que Jesús y aún el mismo Dios en el Antiguo Testamento ha hecho parábolas para que la gente entienda. Jesús está con sus discípulos, amado hermano, y quiere darle una enseñanza, decide dar una enseñanza a los discípulos de ese entonces, quizás para expresar una especie de profecía de lo que había de pasar con el pueblo de Israel. Y de antemano ya había una profecía sobre la situación de Israel, sobre lo que ya iba a acontecer a Israel. Y es importante, amado hermano, que nosotros, a través de este evento que fue extraordinario, nosotros también, ¿cierto? Saquemos, amados hermanos, una parábola visual para nuestro tiempo también, que de eso vamos a estar hablando más adelante. La higuera fructífera era señal de bendición de Dios. La higuera fructífera era señal de bendición de Dios. Así está registrado en el Antiguo Testamento, igualmente en el Nuevo Testamento. Pero una higuera seca era sinónimo de juicio y de condenación. Aquí vemos, amado hermano, y vamos entendiendo un poco, ¿cierto? ¿Por qué Jesús maldice la higuera? ¿Por qué Jesús dice no vas a echar más fruto? Y vemos, amado hermano, que ciertamente se secó la higuera. Jeremías, amados hermanos, Jesús habla, Dios hablando, el Padre, de profecías contra Israel por sus pecados. Amados hermanos, el pecado de Israel estaba, amados hermanos, de una manera grande, así como vemos allá en Génesis capítulo 6, 8. Allá el pecado había abundado de una manera extraordinaria. Y el pueblo de Israel pensaba de que no. En el contexto aquí de Jeremías está diciendo que no, ¿cómo así? Y ellos pensaban de que estaban bien delante de Dios. Pero mire lo que dice Jeremías 8:13, hablando del pueblo de Israel. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que le es dado pasará de ellos. No, hermano, aquí, amados hermanos, vemos que una profecía contra un juicio, contra una condenación que iba a tener el pueblo de Israel. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco, amado hermano, por qué Jesús maldice la higuera. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, amado hermano, una parábola, una enseñanza de Jesús, también vamos a encontrar, amados hermanos, algo referente a la higuera, a esta parábola. Vamos a mirar. Dice la escritura, hermano Manuel o hermano Mario, ¿me puede dar la lectura? Le agradezco. ¿Te gusta, Leo? Sí, hermano, gracias. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutilice también la tierra. Él entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no,
la cortarás después. Amén. Gracias, hermano. Llegó el tiempo, amado hermano, de cortar la higuera. Recordemos, amado hermano, que Jesús estuvo en su ministerio por 3 años. Y aquí hace 3 años, aquí en versículo 7. Y aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Ciertamente Jesús, amado hermano, estuvo con el pueblo de Israel por 3 años y no vio fruto en ellos. Ciertamente les enseñó, les predicó, los exhortó, le mostró su pecado y ciertamente no halló un fruto en el pueblo de Israel. Entonces llegó el momento de cortarla. Llegó el momento de que se cumpla, amado hermano, esa profecía visual que estamos viendo. Igualmente lo que ya estaba profetizado para el pueblo de Israel. Dice, ¿por qué ¿para qué unituliza también la higuera? Entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone. Mire de que aquí, amado hermano, siempre hay un tiempo de espera, pero ya aquí el tiempo se acaba, amado hermano. El tiempo se acabó y aquí es donde Jesús hace la maldición a la higuera, ¿cierto? Porque ya el tiempo para Israel llegaba, amado hermano. Llegaba para el pueblo de Israel. Marcos, amados hermanos, en el contexto de Marcos 11 al 19, amados hermanos, determina claramente que había llegado el tiempo de cortar la higuera, pues Israel había pasado el límite de la paciencia de Dios. Israel había pasado el límite de la paciencia de Dios. El pecado, amado hermano, era constante con el pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, obstinado, siempre a hacer las cosas contrarias a la ley de Dios. Y aquí Dios determina, amado hermano, que había llegado el tiempo. Con esta enseñanza está ya determinando de que la higuera iba a ser cortada, que Israel iba a ser cortado, que Israel le debía llegar el juicio, la condenación. Dejando entrever que así como sucedió con la higuera, podía pasar con la nación de Israel. Aquí en el contexto, amado hermano, de Marcos 11, del 12 al 19. La nación de Israel, por causa de su pecado, de su desobediencia y de su religiosidad vacía y ritualista meramente ceremonial. Porque ciertamente el pueblo de Israel, amado hermano, como Jesús se lo dijo allá en Mateo capítulo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ciertamente el pueblo de Israel, su corazón no estaba, amados hermanos, en los mandamientos del Señor. Su religiosidad vacía y ritualista habían apartado, amado hermano, los mandamientos del Señor. Eso es lo que estamos viendo, amado hermano, en el contexto de cuando Jesús llega a Israel, ya empieza su ministerio y aún terminando el ministerio. Amados hermanos, si nosotros nos quedamos en ese acontecimiento que hace aproximadamente o exactamente 1990 años, cuestionando por qué Jesús maldijo la higuera, ya nosotros, amados hermanos, no vamos, amados hermanos, a cuestionar a Jesús porque sabemos, amados hermanos, el contexto en el cual se dieron las cosas con respecto a la higuera, porque estaba frondosa y porque Jesús esperaba de ella fruto. O solo vemos la maldición de la higuera en el contexto de lo que sucedió con el pueblo de Israel. No podemos quedarnos en estos dos pensamientos, amados hermanos, cuestionando por qué Jesús maldijo a la higuera o la maldición de la higuera en el contexto de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Si nosotros hacemos eso, amado hermano, estamos perdiendo la relevancia del contexto mismo. Nosotros, amado hermano, tenemos que irnos al contexto de esa enseñanza para nosotros, porque la escritura permanece para siempre. Porque, como dice allá en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. ¿Para qué? Para prepararnos para toda buena obra. Esta enseñanza está ahí, amado hermano, para nosotros como iglesia, para usted, hermana, para usted, hermano, para mí, para todos aquellos que nos hemos acercado al evangelio, a la iglesia, que hacemos parte de la iglesia. Porque muchas veces, amado hermano, nos quedamos ahí en la historia para Israel, pero es que la historia también es para nosotros.
porque esta parábola también es para nosotros, porque esta maldición de la higuera también puede venir para nosotros, amados hermanos, como iglesia. Y no podemos quedarnos, amados hermanos, porque somos la iglesia del Señor, porque somos la iglesia de Cristo, porque tenemos la doctrina correcta, porque la predicamos, amados hermanos. Pero que tengamos de pronto, alguno de nosotros, una religión vacía y no haya fruto en nosotros. De eso voy a estar hablando un poco más ahorita en el contexto. Juan el Bautista, amados hermanos, decía en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el infierno. Amados hermanos, esto es serio. Esto es serio para nosotros como iglesia. Aquí dice todo árbol. No está haciendo referencia, amados hermanos, solamente al pueblo de Israel. Aquí nos está llevando también a nosotros los gentiles, que aún no habíamos creído en Jesús, que aún no hacíamos parte del nuevo pueblo de Dios, que la iglesia. No era solamente para el pueblo de Israel. Ahora que hay un pueblo que se llama iglesia, que está conformado por judíos creyentes en Jesús y por gentiles que hemos creído en Jesús. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sabemos de que el infierno es real, existe, amado hermano. Y aquí el hacha está puesta, amado hermano. Y va a venir también juicio, va a venir condenación también para aquel árbol, para aquel creyente, para aquel cristiano que no da fruto, que está vacío, que sus raíces se están secando, que se ven de pronto muy frondosos, pero no hay nada que mostrar, no hay nada que dar. Debe ser el reflejo para que empecemos a ser fértiles, amados hermanos. Nosotros como iglesia a ser fértiles, cada miembro de la iglesia del Señor a ser fértiles, abundantes, útiles, y que estemos dispuestos a dar muchos frutos, amados hermanos. Muchos frutos debemos dar, muchos frutos, amados hermanos. Igualmente, amados hermanos, uno de los pasajes más fuertes es el siguiente. Y ese pasaje también es para nosotros como iglesia en este tiempo. Es fuerte, amado hermano, porque la escritura nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice muchos en aquel día me dirán Señor. Y muchas veces tomamos este texto, amado hermano, en el contexto para irnos a los grupos religiosos, pero es para nosotros también. Porque si nosotros no tenemos frutos, si no estamos dando frutos, amado hermano, también, amado hermano, vamos a ser cortados y el Señor nos va a decir, nunca os conocí. Yo no los conozco a ustedes. Y es importante, amado hermano, que nosotros veamos en el mismo contexto aquí de Mateo, que el árbol que se conoce por su fruto. Y nosotros como iglesia estamos llamados a dar frutos, amado hermano. Nuestros frutos deben ser buenos y agradables a la voluntad del Señor. Nuestros frutos, amados hermanos, deben ser siempre agradables y buenos a la voluntad de Dios. El corazón, amado hermano, es engañoso. Nosotros no podemos confiarnos de nosotros mismos. Usted tiene que dudar, amados hermanos, de usted mismo. Usted tiene que buscar el espejo, la Biblia. Usted tiene que escudriñarse, evaluarse a cada momento. Si mis frutos son agradables y buenos a la voluntad del Señor. Porque no es solamente Israel, amado hermano. El juicio que había para Israel y la condenación que había para Israel. Es para nosotros también. Es para la iglesia también, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno pague según lo que haya hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, y estamos llamados ¿a qué? A tener buenos frutos, amado hermano. Como iglesia, como hijos de Dios. No miremos, amados hermanos, al pueblo de Israel. No miremos, amados hermanos, solamente al grupo religioso. Mirémonos a nosotros mismos como iglesia del Señor. En Juan 15:16, ¿qué nos llama el Señor? ¿A qué nos llama el Señor? Él nos escoge, pero ¿con qué objetivo? Hermano Mario o hermano Manuel, ¿qué dice? Sí. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esto es bastante
diciente, amados hermanos, y que nosotros debemos abrir nuestro entendimiento para que nosotros consideremos las palabras de Cristo, de nuestro Maestro, de nuestro Hacedor, de nuestro Salvador, de nuestro abogado, y que va a ser también nuestro juez, a quien nos vamos a presentar un día. Dice, para que llevéis frutos en la iglesia, amados hermanos, debe haber cristianos o todos los cristianos llevando frutos. Y son pocos, amados hermanos, desafortunadamente, los que no llevan frutos, amados hermanos. Los que aparentemente, ¿cierto?, llevan una apariencia de buenos creyentes, de buenos cristianos, porque de pronto nos sentamos todos los domingos o los días de semana en el local de la iglesia, pero no hay frutos, amados hermanos. No hay verdaderamente frutos en muchos, amados hermanos. Y yo me atrevo a decir que muchos miembros de la iglesia. ¿Por qué? Dice, y vuestro fruto permanezca. Hermano, hay unos que han empezado, hermano, y llevaron fruto, pero no permanecieron dando frutos. Y hoy, amados hermanos, después de la pandemia, y creo que en otros tiempos ha sucedido, de que hermanos que empiezan bien, hermanas que empiezan bien, y no permanecen los frutos en ellos. Es de permanecer, amados hermanos. Nosotros empezamos la carrera y debemos culminarla. El apóstol Pablo dijo, empecé la carrera y aquí estoy. Y allá en Filipenses lo dice, no es que yo ya sea perfecto, no es que ya yo haya acabado la carrera, pero una cosa hago, sigo adelante. Y nosotros debemos, amados hermanos, siempre poner la mirada hacia adelante, que sigamos, amados hermanos, trabajando por el Señor, que sigamos llevando buenos frutos todos los días. No solamente el domingo que nos vean, amados hermanos, porque ciertamente el pueblo de Israel, amados hermanos, se reunía en el templo. Se reunía en el templo. ¿Para qué? Para que pensamos que podemos pensar de que sus conciencias estaban tan cargadas, amados hermanos, que era como que un escape que ellos tenían. Y nosotros, amados hermanos, debemos llegar a la iglesia, pero no para escaparnos, para ocultarnos. Que eso lo vamos a estar viendo Dios mediante el próximo viernes. Entonces nuestro fruto debe permanecer y que sea bueno y que sea en abundancia, amados hermanos. Ahora hay hermanos que no tienen un solo fruto, que no producen un solo fruto. Son muchos frutos que nosotros debemos llevar. Y no es solamente los predicadores, no es solamente los ancianos, los evangelistas de la iglesia. Son todos los miembros. Y hay miembros, amados hermanos, que están como esa higuera frondosa, pero viven que de apariencia porque no hay frutos, amados hermanos. Desafortunadamente y tristemente, amados hermanos, eso está pasando en la iglesia del Señor. Amados hermanos, hay algunos o muchos quienes se comportan como si fueran, pero no lo son. Hay muchos miembros de la iglesia o muchos creyentes que se comportan como si fueran cristianos, como si fueran verdaderamente cristianos, pero no lo son. Al mejor estilo de la higuera, frondosos con muchas hojas, pero infértiles. Hay muchos, amados hermanos. Y hay muchos, y tóquese usted su corazón, su conciencia. Si soy yo. De lo que estamos aquí, amados hermanos, toquemos. Puedo ser yo, que yo creo que sí soy cristiano, que yo creo que sí merezco la salvación, que yo creo que yo merezco esa corona de vida. Pero que no vayamos a ser, amados hermanos, como esa higuera frondosa, con muchas hojas, pero infértil, no dando frutos. El árbol se conoce por su fruto. El árbol se conoce por su fruto. La higuera se veía muy bien a la distancia, pero estaba enferma porque tenía un problema que en la raíz, que no le permitía que dar frutos. No le permitía dar frutos, amado hermano. Y es importante, amado hermano, que nosotros, ¿cierto?, analicemos como iglesia, como predicadores también, cómo está nuestra vida. Somos esa higuera frondosa. Tenemos buenos frutos. Hay por lo menos brevas en el tiempo donde, ¿cierto?, vemos allá que la higuera no daba higos. Y en todo tiempo, amados hermanos, que nosotros debemos dar fruto. Y hay algo importante, amados hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta. Y Cristo lo dice, amados hermanos. Cristo lo dice. Amados hermanos, el infierno es real. Esto no es un cuento de hadas.
Esto no se lo inventó ningún hombre. Eso está ya hablado por nuestro Señor Jesucristo. Habló Jesús mucho del infierno, de la condenación. Algunos dicen, yo no he tenido la tarea de contar cuántos versículos habla Jesús de condenación. Pero algunos dicen de que Jesús habló más de condenación que de amor. Y el mismo Jesús dice, en el mismo contexto de Juan 15, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. No, hermano, nosotros como iglesia debemos permanecer en Cristo constantemente. Nosotros no debemos tener vacaciones como algunos toman vacaciones. Y lo vemos, amado hermano, en muchas congregaciones. Hermanos que van cada 3 meses, cada 2 meses. Hermanos que son domingueros, hablando de las reuniones. Hermanos que ni siquiera leen la palabra de Dios. Hermanos que ni siquiera están orando. Hermanos que ni siquiera están predicando. Hermanos que ni siquiera, amado hermano, están visitando enfermos. Están animando, están exhortando a los hermanos. Porque no hay fruto. Ahora, ¿por qué? Porque no están permaneciendo en Cristo. Porque sus enseñanzas, amado hermano, no, en las enseñanzas de Cristo no hay cabida en su corazón. ¿Y qué va a pasar con ese cristiano? ¿O qué ha pasado con muchos hermanos? Se están secando, están secos. ¿Y qué va a pasar con ese hermano que se seca? Se recoge y dice, y lo echan en el fuego y ellos arden. Va a venir condenación, amado hermano, para muchos miembros de la iglesia. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y esto, amado hermano, nos debe llevar a nosotros a qué, a hacer un pare. Nos debe llevar a nosotros que a reflexionar seriamente de cómo está nuestra vida. Porque esa enseñanza de la higuera, amado hermano, no es solamente para mirar el contexto bíblico y el contexto histórico. Es mirarlo desde el punto de vista nuestro, amado hermano. Para nuestra época, para cómo está la iglesia, para cómo estoy yo. Porque ciertamente el Señor no quiere la muerte del hombre. El Señor no quiere la condenación para la iglesia. Pero ciertamente vemos allá en Apocalipsis cuando Jesús, el mismo Jesús, amado hermano, exhorta y manda a la iglesia, a muchas iglesias allá en Asia Menor, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque el Señor, ¿qué? No quiere que el cristiano se seque, no quiere que sus raíces, ¿qué? Se sequen, porque no va a producir frutos, amado hermano. Hermanos, Dios los guarde y los bendiga en esta noche y espero de que Dios nos siga dando palabra para poder llevar a la iglesia, a nosotros los predicadores, y que igualmente esto no quede en ahí, sino de que la aprovechemos, amado hermano, que la pongamos por obra. Continuaremos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Gracias, hermanos, por su atención. Dios los guarda.